Una mañana en una finca rural, un hombre intentó inscribir a un niño recién nacido. Abrieron el libro de registros, buscaron la página, no escribieron ningún nombre, cerraron el libro en los archivos del Estado. Ese niño nunca nació. Eso significaba que no podía ser atendido si enfermaba, que nadie estaba obligado a protegerlo y que si desaparecía, no había a quién buscar, porque cuando un sistema no escribe un nombre, no está olvidando a alguien, está decidiendo que ese cuerpo no genere obligaciones. El libro era real, pesado, de tapas duras con páginas gruesas pensadas para durar décadas. No era un objeto improvisado ni un error menor, era parte de un sistema que sabía exactamente qué debía conservar y qué podía dejar fuera. El hombre que lo abrió no actuó con violencia, no rompió páginas, no tachó líneas, simplemente pasó las hojas con rapidez buscando el espacio correcto. Cuando llegó al final del día correspondiente, se detuvo, miró el margen, dudó un segundo, luego cerró el libro, no hubo discusión, no hubo protesta. El día continuó, el niño estaba allí, respiraba, lloró al poco tiempo, fue envuelto en una tela y llevado a una habitación contigua, lejos del escritorio. Nadie dijo en voz alta que no había sido registrado, no hacía falta. El gesto ya había ocurrido. En zonas rurales del siglo XIX, registrar un nacimiento no siempre era inmediato. A veces faltaba tinta, a veces el funcionario no estaba disponible, a veces nadie insistía, pero había una diferencia clara entre retrasar una inscripción y no hacerla. Cuando no se hacía, el libro no quedaba incompleto, quedaba cerrado. Ese cierre no era visible para el niño. Tampoco para quienes lo rodeaban en los primeros días. La vida siguió con normalidad aparente. Hubo alimento cuando fue posible. Hubo brazos que lo cargaron, hubo noches frías y otras menos duras. Nadie le explicó que su nombre no figuraba en ningún lugar, nadie se lo ocultó tampoco, simplemente no se hablaba de ello. Los primeros años no parecieron distintos a los de otros niños pobres, dormía donde hubiera espacio, se movía con libertad limitada, aprendió pronto a no pedir demasiado. Su cuerpo creció lento, pero funcional, lo suficiente. La diferencia no se notaba mientras nada fallaba. El problema de no estar registrado no se manifiesta al nacer. No hay una señal visible, no hay un dolor inmediato. Es una condición latente como una grieta que solo se abre cuando alguien apoya el peso exacto sobre ella. Durante mucho tiempo el niño fue útil, ayudaba en tareas menores, llevaba agua, recogía herramientas, observaba. Nadie preguntaba su edad exacta. Nadie necesitaba hacerlo. Mientras pudiera moverse y obedecer, eso bastaba. El primer roce con el sistema ocurrió cuando enfermó por primera vez de gravedad. No fue una escena dramática, no hubo sangre ni gritos. Fue una fiebre persistente, un cuerpo caliente durante días, una respiración irregular por la noche. Alguien comentó que tal vez habría que llamar a un médico. La pregunta que siguió no fue ¿cómo está el niño? Fue otra. ¿Está registrado? Un médico pedía datos, un nombre, una fecha, una constancia mínima. Nadie pudo darlos, esperaron. El niño sobrevivió, no porque recibiera atención, sino porque su cuerpo resistió. La fiebre bajó sola. El episodio se cerró sin dejar huella en ningún papel. Para el archivo nada había ocurrido. Para el cuerpo algo había quedado claro, aunque el niño aún no supiera ponerlo en palabras. A partir de entonces, su presencia empezó a ser tratada con cuidado, no con ternura, con precaución. Un niño registrado generaba responsabilidades, un niño sin registro generaba riesgos. Nadie quería ser quien explicara por qué había un cuerpo trabajando sin respaldo legal. Nadie quería dejar una nota que pudiera ser revisada más adelante. En un sistema que funcionaba por acumulación de documentos, la mejor forma de evitar problemas era no crear ninguno. Cuando alguien nuevo preguntaba quién era el niño, la respuesta nunca incluía un nombre. Está con nosotros. Ayuda aquí. No importa. No era crueldad explícita, era administración cotidiana. Con el tiempo, el niño empezó a notar ausencias pequeñas. No se lo contaba cuando se repartía comida en situaciones límite. No se lo incluía cuando se hablaba de aprendizaje o de futuro. Veía a otros niños ir a la escuela, no porque fueran más capaces, sino porque existían oficialmente. Un niño sin registro no tenía edad. Un niño sin edad no podía ser inscrito. Y sin inscripción no había educación. La línea en blanco del libro no necesitaba repetirse. Bastaba con no corregirla.
En teoría, registrar a un niño después del nacimiento era posible. En la práctica implicaba testigos, declaraciones, revisiones, tiempo, y el tiempo atraía miradas. En comunidades pequeñas las miradas generaban preguntas, las preguntas responsabilidades, mejor no tocar nada. Con los años, el niño dejó de ser un error aislado y pasó a formar parte de un patrón silencioso. No era el único. En distintas fincas, en pueblos alejados, otros niños crecían en condiciones similares. Nacidos fuera de los márgenes administrativos, entregados al trabajo temprano, criados sin papeles claros, no se hablaba de ellos como grupo, no tenían nombre colectivo, pero funcionaban como uno, niños sin registro. Cuando algo desaparecía, la sospecha recaía rápido. Cuando algo se rompía, la culpa también, no porque hubiera pruebas, sino porque no había consecuencias. ¿Qué castigo se aplica a alguien que no existe? Un día un funcionario local pasó por la finca. No buscaba niños, buscaba impuestos, revisó cuentas. Anotó cifras, vio al muchacho trabajar y preguntó quién era. La respuesta fue directa. No figura. El funcionario asintió, no pidió más detalles, no abrió ningún libro. Ese gesto fue decisivo. La ausencia dejó de ser un descuido, se volvió aceptada. A partir de ese momento, corregir la omisión dejó de ser una posibilidad, no porque fuera imposible, sino porque ya no convenía. El sistema había visto al niño y había decidido no verlo. El muchacho siguió creciendo. Su cuerpo cambió, su fuerza aumentó, con ella las expectativas, se le asignaron tareas más pesadas, espacios más riesgosos, jornadas más largas. Si algo salía mal, no habría informe, no habría investigación, no habría nombre que escribir. Para quienes lo rodeaban, eso era una forma de protección. Para él era exposición total. Una noche preguntó si podía irse. No pidió derechos. No pidió explicaciones, solo preguntó si podía irse. La respuesta fue vaga. Luego, no ahora. Hay que ver. La verdad era simple. Nadie sabía qué hacer con alguien que nunca había sido escrito. Y mientras nadie decidiera qué hacer, la omisión seguía funcionando. Aquí conviene detenerse un momento. Si este niño hubiera tenido un nombre en el libro, su vida no habría sido justa. Habría sido pobre, dura, limitada. Pero habría existido un punto donde el sistema debía responder. Sin registro no había punto de quiebre, no había umbral. No había momento en el que alguien dijera hasta aquí, y esa es la diferencia entre vivir mal y no existir. Antes de seguir, piensa esto un segundo. ¿Cuántas decisiones cotidianas dependen de que un nombre esté escrito en algún lugar? No es una pregunta retórica, es una advertencia, porque en el siguiente acto el problema de no haber sido registrado deja de ser invisible, empieza a moverse con él, y cuando se mueve ya no se puede ignorar. El problema de no haber sido registrado no apareció de golpe. No fue una puerta que se cerró de repente. Fue un pasillo que se fue estrechando paso a paso hasta que ya no quedaba espacio para girar. El muchacho creció entre personas que aprendieron a tratarlo como algo provisional, no porque esperaran que se fuera pronto, sino porque su presencia nunca terminaba de asentarse. No pertenecía del todo, tampoco estaba ausente, era útil mientras estuviera allí. Cuando había trabajo, lo llamaban. Cuando faltaba comida, era el primero en quedar fuera. Cuando alguien enfermaba, se organizaba una ayuda. Cuando él enfermaba, se esperaba, no por crueldad, por lógica. Un cuerpo sin registro no activaba obligaciones. Con el tiempo, su fuerza empezó a jugar en su contra. Cada año lo hacía más apto para tareas que otros evitaban, cargas inestables. Herramientas pesadas, espacios estrechos, turnos que empezaban antes de amanecer y terminaban cuando ya no quedaba luz. La resistencia se confundía con solución. Mientras aguantara, no había problema. En invierno dormía donde hubiera espacio, a veces en un granero, a veces en el suelo de una cocina, a veces junto a otros jóvenes que tampoco tenían un lugar propio, nunca en un sitio que pudiera llamar suyo. No había un volver porque no había un lugar al que pertenecer. Durante mucho tiempo, el muchacho pensó que el problema estaba en el lugar, que lejos en otro pueblo la omisión no lo seguiría, que nadie sabría de un libro cerrado en una finca rural, que su vida podría empezar de nuevo simplemente caminando en otra dirección. Un día decidió irse, caminó durante horas. Llegó cansado, con las manos agrietadas, ofreciendo trabajo. Lo aceptaron por unos días. Todo funcionó mientras nadie preguntó nada. El trabajo se hacía.
Las órdenes se cumplían, el cuerpo respondía, el problema apareció cuando llegó el momento de pagar. Pidieron datos, nombre, procedencia, algún tipo de constancia, no pudo darlos. La conversación terminó sin discusión, sin acusación, con una retirada educada. Nadie quería asumir riesgos por alguien que no podía ser encuadrado. La omisión viajaba con él, en uno de esos pueblos. El encargado tomó una hoja en blanco, la sostuvo un segundo en el aire, miró al muchacho. Sin registro no puedo escribir nada. Doblaron la hoja, la guardaron, el pago no se hizo. En el segundo pueblo ocurrió lo mismo. En el tercero ya no hubo siquiera intento. Bastaba con una pregunta para que todo se cerrara. A veces ni eso. Bastaba con la intuición. Con el tiempo empezó a circular un rumor impreciso, no una historia concreta, una advertencia difusa. Ese joven tiene problemas de registro. Mejor no involucrarse. Es antiguo. Cada repetición hacía el problema más grande y a la persona más pequeña. Así crecen las categorías invisibles, sin nombres, sin formas, sin responsables. El muchacho aprendió que no podía reclamar, no porque alguien se lo dijera, sino porque cada intento se disolvía en silencio. No había oficina clara, no había autoridad que pudiera escucharlo sin activar una cadena de problemas que nadie quería asumir. Dejó de hablar del tema, luego dejó de hablar en general. No fue una decisión consciente, fue aprendizaje corporal. Cuando la voz no produce efecto alguno, el cuerpo aprende a callarse. El episodio que marcó el cambio ocurrió durante una jornada larga. Una estructura mal asegurada cedió. Una viga cayó y le golpeó el hombro con fuerza suficiente para dejarlo inmóvil. Quedó en el suelo durante horas, respirando mal, esperando que alguien notara que algo no estaba bien. Lo notaron, pero no hubo urgencia. Lo ayudaron a ponerse de pie. Le dijeron que debía tener más cuidado. Nadie preguntó si podía seguir trabajando. Nadie consideró atención médica. Un cuerpo dañado cuando no pertenece a nadie es solo un inconveniente temporal. Trabajó igual, durante semanas, con el hombro mal curado, con dolor constante. Ese fue el momento en que entendió algo con claridad absoluta. Podía ser lastimado sin que eso activara reacción alguna. No había umbral, no había límite. No había punto donde alguien dijera hasta aquí. A partir de entonces las órdenes cambiaron, no de forma abierta. En pequeños gestos, tareas más riesgosas, turnos nocturnos, espacios donde un accidente podía ocurrir sin testigos, y lo que un sistema permite, tarde o temprano alguien lo utiliza. Apareció entonces un intermediario, no era funcionario, no era propietario, era alguien que se movía entre lugares, observó al muchacho durante días, hizo preguntas breves, confirmó lo necesario, un joven sin registro. Un error antiguo, un cuerpo disponible, le ofreció traslado, dijo que habría más comida, menos vigilancia, más oportunidades. No habló de derechos ni de condiciones. Para alguien sin nombre cualquier cambio parecía una mejora. Aceptó no por confianza, por falta de alternativas. El traslado ocurrió sin papeles. Nadie firmó, nadie preguntó destino, nadie verificó edad. Salió de un lugar invisible hacia otro más opaco aún. En ese movimiento cruzó una línea que no estaba escrita en ningún archivo. El nuevo sitio era aislado, no había vecinos cerca, no había visitas, no había miradas externas. Allí entendió que no era el único. Había otros jóvenes como él, no muchos, lo suficientes para confirmar un patrón, sin registros claros, sin nombres estables, sin pasado documentado. Compartían la misma condición, no podían demostrar que tenían derecho a algo. La administración no los había creado como grupo, pero los había permitido. Y esa permisividad había generado un espacio donde la explotación no solo era posible, sino eficiente. No se hablaba de ello, no hacía falta. El silencio era parte del mecanismo. Cada uno sabía que si algo ocurría no habría a quién recurrir. Escapar aparecía como idea, pero siempre chocaba con la misma pregunta. ¿Huir hacia dónde? Sin papeles no hay punto de partida. La invisibilidad no se deja atrás. Con el tiempo, el miedo dejó de ser agudo y se volvió constante. No miedo a un castigo específico, sino a la certeza de que no había límites. Esa certeza moldeó cada movimiento, cada decisión. Cada silencio. Aquí surge una pregunta incómoda, una que rara vez aparece en los documentos oficiales. ¿Cuántas cosas pueden hacerse con una persona antes de que el sistema considere que algo anda mal si esa persona nunca fue reconocida? Para el muchacho la respuesta ya estaba clara. No había punto de quiebre, no había línea que al cruzarse activara reacción alguna.
Mientras tanto, en los archivos del Estado todo seguía en orden, las cuentas cerraban, los libros estaban completos. No faltaba ningún nombre, porque el suyo nunca había sido escrito. Si esta historia te resulta incómoda, es por una razón precisa, no depende de una época concreta ni de un lugar excepcional, depende de una decisión mínima que se repite cuando nadie mira, y en el siguiente acto esa decisión vuelve a aparecer, no para corregirse, sino para cerrarse. El final no llegó como una explosión, no llegó como una revelación, llegó como suelen llegar las decisiones definitivas dentro de los sistemas administrativos, en silencio. Todo comenzó con una revisión, no tenía que ver con personas ni con historias individuales, era una operación técnica, ordenar archivos antiguos, cerrar expedientes abiertos desde hacía demasiado tiempo. Eliminar inconsistencias que podían convertirse en problemas si alguien las miraba con atención. En una oficina distante, alguien abrió un libro viejo, revisó nombres, fechas, firmas, encontró una anotación que no encajaba del todo, no un error evidente, no una tachadura, algo más incómodo, una ausencia sostenida en el tiempo, un nacimiento que no figuraba como tal, ninguna corrección posterior, ninguna nota marginal que explicara el vacío. Desde el punto de vista administrativo no era una persona, era una irregularidad potencial. Y las irregularidades no se corrigen por empatía, se corrigen por conveniencia. La instrucción fue clara, revisar todos los espacios donde pudiera haber elementos no registrados, no personas, elementos, todo lo que no figurara de forma verificable debía ser retirado de la operación para evitar riesgos futuros. Nadie mencionó al muchacho, no fue necesario. En el lugar donde trabajaba el cambio se sintió de inmediato, las tareas se redujeron, las órdenes dejaron de llegar. Las presencias se volvieron esporádicas, el ambiente, que nunca había sido acogedor, se volvió distante. Una mañana le dijeron que ya no hacía falta que volviera, no hubo explicación larga, no hubo discusión, la frase fue breve pronunciada con incomodidad, el sitio debía regularizarse, no podían mantener a alguien que no figuraba en ningún lugar, el muchacho no preguntó a dónde ir, nadie tenía una respuesta, le devolvieron lo poco que tenía, nadie firmó nada. Nadie dejó constancia de la salida. No hubo registro de liberación porque, oficialmente, nunca había existido una incorporación. Salió como había vivido los últimos años, sin rastro. Durante un tiempo intentó moverse. Caminó, preguntó, ofreció ayuda, aceptó trabajos breves. Todo funcionaba hasta que aparecía la misma barrera, siempre discreta, siempre práctica. Nombre, origen, alguna referencia verificable. Cuando no podía responder, la conversación se cerraba, a veces con cortesía, a veces con desconfianza. Nunca con solución, la omisión seguía operando incluso fuera de los archivos. No lo encerraba, pero le cerraba todas las puertas. El cuerpo empezó a fallar. No de forma repentina, de manera acumulativa, lesiones mal curadas, cansancio constante, infecciones que nunca habían sido tratadas. El desgaste de una vida sin pausas ni cuidados empezó a cobrar su precio. Una mañana no pudo levantarse. Quedó tendido cerca de un camino secundario, no lo suficientemente apartado como para desaparecer sin ser visto. No lo suficientemente importante como para generar urgencia. Alguien se detuvo, le habló, no obtuvo respuestas claras. Llamaron a una autoridad local, el procedimiento fue correcto. Pidieron datos, revisaron registros, buscaron coincidencias, no encontraron nacimiento, no encontraron identidad válida, no encontraron historial, encontraron en cambio una anotación antigua que cerraba cualquier duda administrativa, no era reciente, no era confusa. Estaba correctamente redactada sin observaciones posteriores. Desde el punto de vista del sistema, el caso era claro. El cuerpo fue trasladado, no como paciente, como caso. En la dependencia correspondiente, el expediente se abrió de nuevo, no para reconocerlo, sino para clasificarlo. El problema no era su estado físico, era su condición legal, no encajaba como ciudadano, no encajaba como extranjero, no encajaba como menor bajo tutela, era una anomalía. Durante días el caso circuló entre oficinas, cada una añadió una nota técnica, una observación prudente, una recomendación vaga, nadie asumió competencia plena. Reconocerlo implicaba admitir que el sistema había sostenido durante años una contradicción que nunca quiso corregir. Finalmente alguien tomó una decisión. No fue una decisión humana. Fue una resolución administrativa.
Se determinó que al no poder establecer identidad válida ni registro de vida verificable, el estatus original debía mantenerse. El caso se cerraría sin modificaciones. El cuerpo sería derivado a una institución marginal, una de esas creadas para absorber lo que el sistema no puede integrar. Allí murió. No hay constancia exacta del momento. No hay certificado completo, no hay nombre en una lápida. Legalmente no murió nadie que hubiera estado vivo. El expediente se archivó correctamente, sin errores formales, sin observaciones críticas. Desde el punto de vista del sistema, el problema había sido gestionado. Años más tarde, durante una revisión estadística sobre prácticas de registro del siglo XIX, el caso apareció mencionado de forma indirecta, no como historia, no como advertencia, como un número dentro de una categoría amplia, inconsistencias documentales. No se reconstruyó su recorrido, no se analizó el impacto, no se buscaron casos similares, el asunto se consideró cerrado. Si ahora miras la historia completa, puede que busques un momento claro donde todo se rompe, un instante específico en el que alguien toma una mala decisión, pero ese momento no existe. Lo que hubo fue una cadena de decisiones pequeñas, todas razonables dentro de su contexto, que juntas produjeron un resultado irreversible. El muchacho no fue eliminado por maldad, no fue abandonado por desprecio. No fue castigado por un crimen. Fue sostenido durante años dentro de una contradicción que nadie quiso corregir. Y cuando esa contradicción dejó de ser útil, se cerró. Aquí conviene detenerse una última vez, no para reflexionar, no para moralizar, para observar el mecanismo. Un sistema no necesita intención para dañar, solo necesita reglas claras y excepciones toleradas. La pregunta final no es cómo puede morir alguien que sigue respirando. La pregunta es cuántas vidas pueden quedar fuera del sistema antes de que el sistema decida que nunca estuvieron allí. Porque mientras un papel pueda pesar más que un cuerpo, siempre habrá personas que existan solo hasta que alguien revise el archivo. Y cuando eso ocurra, no habrá testigos, no habrá responsables, solo un expediente más correctamente cerrado. Si este tipo de historias te resultan incómodas, no es casual. No hablan del pasado como algo lejano. Hablan de procedimientos que siguen funcionando mientras nadie los mira de frente. Si quieres seguir viendo cómo operan estos mecanismos, no como anécdotas, sino como estructuras, el canal está ahí, no para tranquilizar, para dejar constancia.